A raíz de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, surgió una idea preciosa que quizás no se va a materializar nunca, pero el solo hecho de tratar de materializar un solo mundo, un solo ciudadano de ese mundo, se creó lo que originalmente conocimos como la Sociedad de Naciones y luego las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas funcionan con todas las áreas que tiene un gobierno de cualquier país. No tienen un presidente, tienen un secretario general que es como una especie de canciller, donde existe la modalidad de los ministerios. Y cada departamento está dirigida por un director general que dirige las áreas más importantes de esa organización. Han logrado mucho, es indudable, sobre todo en algunas áreas. En otras no han podido avanzar lo suficiente. Estamos seguros que los intereses de las grandes naciones van a ser prácticamente imposibles, por lo menos no lo vamos a ver nosotros, el momento en que haya un solo mundo, que es el objetivo de la Sociedad de Naciones o de las Naciones Unidas. Ellos tienen áreas de agricultura, que se llama alimentación y agricultura. Tienen salud, que es la Organización Mundial de la Salud. Tienen trabajo, OIT, recursos naturales, medio ambiente, el mar y el agua, etcétera. Tienen las Fuerzas Armadas, que son los cascos azules, que son usados dependiendo de las necesidades. No es tan fijo, pero cuando hay necesidad de imponer la paz en algún lado, lo han hecho. Tiene comunicaciones, tiene la de los infantes, la UNICEF de los niños, tiene la de los refugiados y migraciones, que es ACNUR, tiene el Banco Mundial, tiene también el de mujeres y género. Es decir, prácticamente las Naciones Unidas es una gran organización en cada área. Nosotros tenemos aquí un personaje que particularmente a mí me apasiona, uno de esos departamentos, que es la seguridad alimentaria. Eso pertenece a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. El doctor Ricardo Rapalo es oficial de seguridad alimentaria y nutricional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas. Él coordina el área programática de seguridad alimentaria y nutrición en la región y la iniciativa en América Latina y el Caribe. Es ingeniero agrónomo, doctor en proyectos y planificación rural de la Universidad Politécnica de Madrid. Llegó a la FAO, que es la organización que tiene que ver con la agricultura y seguridad alimentaria de la ONU, en el 2004, en representación a Guatemala, y apoyó el programa de la seguridad alimentaria, y a partir del 2009 se desempeñó en la oficina subregional de la FAO para Mesoamérica, oficial profesional asociado, asistencia para esas políticas. Antes de asumir su actual puesto, ejerció como oficial de seguridad alimentaria en la Dirección de Economía Agrícola y Desarrollo en Roma. Ahí hemos estado en 2 o 3 reuniones. En Roma es que está la FAO. Le damos la bienvenida al doctor Ricardo Rapalo. Doctor, gracias por estar aquí. Gracias nosotros a usted. Vamos a pedirle alguna cifra primero. Doctor, de los grandes proyectos poblacionales, se toma en cuenta primero un asunto elemental. ¿Cuántos somos los que consumimos alimentos en el mundo? 7 mil millones de habitantes, eso está.
cuáles tienen autosuficiencia y cuáles no. ¿Cómo podemos resolver los problemas de aquellos que no les llega suficiente alimento? Creando más, aumentando la producción o eliminando bocas con controles natales. Su experiencia en América Latina. De esos 7,000 millones, ¿cuánto habemos en América Latina y en el Caribe? Bueno, muchas gracias primero por invitarme y por el interés en este tema, ¿no? Que como usted dice es apasionante. Estamos hablando efectivamente de unos 7,000, 7.500 millones de personas que habitan el planeta hoy. Sí. Tenemos que mirar también qué pasará con esos 9.000, 9.500 que habitarán el planeta en el año 2050. ¿Cuánto vamos a tener en el 50? Las estimaciones, si seguimos creciendo al ritmo que crecemos, estamos hablando entre 9.000 y 9.500, ¿no? Eso significa también aumentar la producción y la disponibilidad de alimentos. ¿Y ahora estamos en cuánto? Estamos en torno a 7.000, 7.500, ¿no? En América Latina, creo, las cifras últimas del Fondo de Poblaciones, okay. Creo que son 700 ¿Aumentar la millones. población o eliminar bocas? Bueno, ¿o impedir el crecimiento? Mire, la población va a seguir creciendo, no a la velocidad que venía creciendo, y hay que asumir esa realidad y tenemos que aumentar la producción, pero no podemos producirla como la hemos producido en los últimos 50 años por un tema de sostenibilidad ambiental, fundamentalmente. Entonces, el reto es producir más para dar de comer a los nuevos ciudadanos sin desgastar o sin tener más. Como buen español, nos dijo una cosita un poquito rápido. Dele un poquito para atrás y díganos que a veces el crecimiento va más rápido que la producción. No, la realidad ese era un mito o una expectativa de los años 60, 70. La realidad es que la humanidad ha sido capaz de producir más y de mejor calidad que el aumento de la población. Es decir, la realidad productiva es que la disponibilidad de alimentos per cápita en el mundo aumenta década tras década, quizás no a la velocidad que quisiéramos, no en la manera sostenible de producción que nos gustaría, pero hay alimentos para todos para comer adecuadamente, ¿no? Es decir, no es un problema de producción en términos agregados, es un problema de distribución y de acceso a los alimentos y sobre todo saludables, ¿no? Bien, ¿en cuánto tenemos bocas en el Caribe? Mira, en América Latina y el Caribe como región... Eso es de México para abajo. De México para abajo. Sin Canadá y Estados Unidos. Sin Canadá y Estados Unidos. No. Estamos hablando de los 700 millones de personas que somos, que habitamos esa región. Sí. Estoy hablando en números generales. 42 millones nos acuestan todos los días habiendo ingerido los alimentos necesarios para llevar una vida activa. ¿De cuántos? ¿De 700? De 742, creo que estoy hablando también de memoria, estamos hablando del 7%. 40 no. 42 personas, 42 se alimentan millones. Con alguna comida menos, ¿verdad? Eso es. Y lo calculamos a través de una manera muy grosera por calorías, es decir. Una preguntita, profesor. ¿Existe alguna región de América Latina, que es la que a usted le incumbe, en que hay personas que se acuestan sin comer? Todavía hoy en el siglo XXI. Hay zonas, territorios, donde hay personas que tienen problemas para acostarse habiendo comido lo que necesitaría comer, sus 3 comidas al día. No olvidemos que tenemos zonas también muy secas, zonas muy vulnerables a los eventos climáticos, que en momentos determinados del año se acuestan sin haber comido lo que deberían comer. Y luego es un tema también de la calidad de lo que comen, ¿no? Hay personas que comen, pero comen mucha caloría, pocos vitaminas y poca proteína, ¿no? También, es decir, cuando hablamos de alimentación saludable hay que verlo también en el sentido de su adecuación, y efectivamente en América Latina hay previo al cargo, usted es ingeniero agrónomo. En la producción de comida en la tierra, es decir, si decimos, oye, vamos a dejar que se reproduzca todo el mundo y que tengamos 10,000 millones en el 50, pero ¿cómo vamos a darle comida a esa gente? ¿Cuáles son, fuera de los cambios climáticos, fuera de la mala distribución de las riquezas, es decir, Estados Unidos posiblemente, o los países desarrollados botan toneladas de comida mientras en África no existe? ¿Qué otros problemas serios enfrentan
el abastecimiento de alimentos para esas personas? Mire, como le digo, es decir, se produce suficiente y se produce adecuadamente para todos, es un tema de distribución. Evidentemente no tenemos el mismo recurso de agua, suelo y biodiversidad que teníamos hace 30 años, es decir, la capacidad de los recursos naturales para proveernos los alimentos de la forma que lo producíamos históricamente no es la misma, y eso nos obliga a una innovación tecnológica, nos obliga también a una mayor eficiencia en los sistemas de agua y también nos obliga a mayor investigación. Lo que también queremos decir es que esa investigación, esa producción tiene que ser de una manera sostenible, precisamente porque estamos poniendo en riesgo los recursos naturales del futuro que proveerán los alimentos de la población futura. Por tanto, hay que producir más con menos y de una manera más sostenible desde el punto de vista agrícola. Pero también nuestro mensaje es que hoy en día los alimentos que se producen son suficientes. Es un problema, como hemos dicho, de acceso. Convicción íntima del profesional, no del funcionario, y que cualquier cosa políticamente se puede malinterpretar. Personalmente, ¿usted cree que en el planeta Tierra hay suficiente territorio para producir los alimentos que necesitan los 7.000 millones de manera suficiente? Sí. ¿Lo hay? Yo creo que lo hay. Contestó muy rápido. Lógicamente, hay que, también está el comercio, también está el bueno, los otros elementos, pero en términos generales. En términos generales hay, ¿no? Es decir, lo que hay que reflexionar es la manera de producir de una manera no tan extensiva, una manera más. La economía es 100% del problema. El problema es político. ¿Político o económico? Económico, pero lógicamente, fundamentalmente es político. Desde la FAO decimos hace muchos años que no es un problema técnico, no es un problema de falta de recursos, es un problema de decisiones políticas que hacen que unas personas, como usted dice... Digo económico porque usted sabe que decir, bueno, sí hay tierra suficiente, pero es agrónomo y sabe que una de las cosas raras que tenemos es que no hay agrónomos terratenientes, que deberían ser... evitar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí es muy difícil que un agrónomo tenga un pedazo, ni siquiera en los proyectos de reforma agraria tienen un pedazo. Pero siguiendo con el tema de el intermediarismo encarece mucho el alimento. Bueno, el intermediarismo tiene un papel que jugar y tiene un rol que jugar y eso hay que pagarlo, ¿no? Tiene su papel, ¿verdad? En algunos casos utiliza su poder o su posición de poder dentro de la cadena y abusa de ese... Me equivoqué, en la especulación, no el intermediarismo. Claro, sí. Efectivamente, cuando existe especulación es de alguna manera alterar el proceso lógico del mercado y eso para beneficiarse. Para beneficiarse de una manera que no es la, Carlos. la que debería. Bueno, en cuanto a los casos locales, primero quisiera saber, en cuanto a la experiencia en Latinoamérica, ¿ha habido experiencias provechosas con resultados positivos de variar lo que son los hábitos de producción en aras de alcanzar esa alimentación adecuada para el desarrollo? Sí, mire, América Latina, la ventaja que tiene es que fue la única región del mundo que consiguió alcanzar esa meta de reducir a la mitad las personas con hambres en el año 2015. Por tanto, hay experiencias positivas y hay experiencias donde efectivamente se produjo mejor, se consumió mejor y sobre todo se dotaron de políticas públicas para hacer que las personas que no comían mejor, ¿no? Entonces hay experiencias positivas. El problema es que tenemos todavía la otra mitad de las personas, esos 40 millones de personas que no comen bien, ¿no? Entonces hay que volver a pensar, igual que nos pasa con la pobreza, de pensar nuevas políticas para llegar a ese núcleo duro del hambre y la pobreza que no conseguimos bajar. Pero esos 42 millones de personas que no comen bien, en su mayoría pueden estar pasando, ¿a qué puede atribuirse esa situación? ¿A falta de recursos para adquirir alimentos o quizás a vivir en zonas donde la producción agropecuaria no proporciona lo necesario para una dieta correcta? Fundamentalmente es los recursos. Es decir, yo creo que casi todos los latinoamericanos y caribeños sabemos que si tienes plata puedes comprar los alimentos. Es decir, es un tema de acceso, ¿no? De recursos.
Si usted analiza los salarios, por ejemplo, y el coste de las canastas básicas, hay a veces en algunos países hay una amplitud, ¿no? Es decir, los ingresos, incluso trabajando, que recibes al mes no dan para comprar los alimentos que deberías comer. Sí. Cuando se dice pobre, se dice rico, clase media alta, clase media pobre y el pobre de solemnidad que decimos, el que no tiene nada. Cuando hablamos de alimentación, podemos decir el que no tiene ni uno de los tres alimentos, el que solamente consigue 2 o 1, y el que no come apropiadamente. Ese que no come apropiadamente, profesor, de esos 46 millones de América Latina son muchos. Son más. Son más de Que no come apropiadamente. Porque si empezamos el a hablar que no también, se alimenta claro, apropiadamente. Si hablamos primero, hay una parte que es de carencia de micronutrientes, que no se ve, que aparentemente es una persona sana, pero luego le falta hierro, le falta zinc. Ahí ya hay una persona que come. Perfecto, son más. Y después, además, todos los temas de obesidad y sobrepeso, donde hay gente que tiene más peso, pero que luego tiene una carencia por otra parte. Los dominicanos tenemos algunas expresiones medio... Es humor negro, pero son propias de nosotros. Decimos, a ese señor le faltó el papeo a otra persona. Esa persona hay alguna porción de intestino que no han estrenado todavía. De esas cosas, ¿hasta qué punto ustedes tienen algún estudio en que el intelecto, el desarrollo de las cualidades que tiene, de lo que uno tiene en el cerebro, está ligado? Porque sabemos que el azúcar es el combustible del cerebro, pero ¿hasta qué punto la alimentación es importante para el desarrollo del intelecto de la gente? Ese es un punto esencial, y sobre todo para América Latina, ¿no? Nosotros hablamos de desnutrición crónica o de hambre oculta, ese hambre que no se ve, que aparentemente es una persona... Aparentemente tiene el estómago lleno, pero... Tiene el estómago bien, pero luego cuando preguntas mide menos lo que debería medir para esa edad, y además, porque tuvo una carencia de nutrientes en los primeros años de su vida, le lastra para el resto de su desarrollo, de sus capacidades cognitivas, de su capacidad de desarrollarse, su capacidad de producir, ¿no? Y ese es el gran problema de América Latina en relación con el hambre. Tiene muchos millones de niños que no se alimentaron bien y por tanto el resto de su vida está hipotecada por no haber comido bien, y eso está súper documentado. Decíamos en la pausa que hay organismos de las Naciones Unidas que están más cerca de los organismos regionales que son gemelos. Por ejemplo, la FAO está cerca de la de salud. La OMS está más cerca de la OPS que la FAO de su homólogo en la OEA. Pregunta, el hecho de que las enfermedades son más, tienen una solución de continuidad a nivel del planeta mayor, ¿es lo que hace que haya esa diferencia entre comida y salud? Bueno, en parte hay una diferencia, pero cada vez estamos viendo que la agricultura saludable es parte de la solución a los problemas de salud, y de hecho estamos trabajando muy conjuntamente, ¿no? Es decir, no se puede medicalizar la alimentación, no es un problema de una píldora que te da los micronutrientes que necesitas, es un tema de comer frutas, hortalizas, pescado. Por tanto, siempre trabajamos más de la mano. Trabajamos muy bien con el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, que es el ICA, que es el homólogo a la OPS, y la idea es complementarnos en apoyo a las políticas públicas de los países. Por tanto, yo creo que la salud y la agricultura deben ir de la mano, y cuando la agricultura da la espalda a la salud es cuando hemos tenido más problemas de malnutrición. Director de Seguridad Alimentaria de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Habla usted acerca de la importancia de una buena alimentación para el desarrollo no solamente de la colectividad, sino también del individuo, y de que sea capaz de llevar a cabo un buen proceso de desarrollo cognitivo inclusive. Y vamos a hablar de la alimentación escolar. Aquí uno de los logros del gobierno es poder darle por lo menos 2 comidas a cada niño de una escuela pública. Pero ¿están recibiendo esos niños una alimentación adecuada para poder tener un cerebro apto para eso que le están enseñando en las escuelas? Bueno,
Yo creo que lo primero que hay que destacar es que efectivamente lo que no consigamos en términos de alimentación mejorar de los 0 años a los 15, 16 años es muy difícil cambiarlo. Los hábitos nutricionales, las capacidades cognitivas deben alimentarse bien en esa ventana de oportunidad. También, y antes de ir a la escuela, la madre tiene que estar bien alimentada, la lactancia materna, los micronutrientes. Si llega a la escuela y ya garantizamos que al menos coma 2 veces al día, algo que en la historia no era así, ya estamos mejorando. Si además le damos educación nutricional en la escuela, mejor. Y ahora lo que yo estoy viendo en Dominicana y en otros países de América Latina es que están tratando de que esos alimentos que se dan en la escuela sean más de origen local, que sean nutricionalmente más interesantes, frutas, hortalizas, leche, huevo. Por tanto, todas las mejoras que pueda haber en los programas de alimentación escolar públicos en esa línea, muy bienvenido. Lógicamente, implementar eso a la escala que se necesita bajo los estándares de inocuidad, de estabilidad alimentaria, todos los días de la escuela y los días que no hay escuela, es un desafío para cualquier Estado. He visto experiencias positivas, por ejemplo, en Monte Plata, de tratar de aproximar más la alimentación local a la alimentación escolar, pero evidentemente hay mucho espacio para mejorar en los programas de alimentación escolar. Sí, hay algo también, usted se refiere mucho a lo que es la producción sana de alimentos, la producción creo que hace referencia a la producción orgánica. ¿Es tan grave el problema de lo que son los transgénicos, los pesticidas y otros elementos para... son un peligro todas estas cosas para la alimentación hoy en día? Transgénicos, ha tratado pesticidas, son distintos. Es decir, Sí. No hay muchas muestras que los transgénicos tengan un problema para la alimentación. Es decir, en tema de inocuidad no es tanto un problema, los desafíos vienen más por el tema de biodiversidad y de la propiedad intelectual de alguno de estos productos. Pesticidas, lógicamente, si se da un uso adecuado de los pesticidas, es una herramienta más para combatir, para producir mejor de una manera sostenible. El problema es cuando se excede en su uso y se altera la inocuidad de los alimentos. Entonces, manejado adecuadamente, la FAO apoya, promueve e impulsa a algunos países el uso de estas tecnologías, pero lógicamente hay unos límites que tienen que ser controlados. Profesor, para yo no recibir una lapidación pública, porque le deje de preguntar algunos temas, yo le voy a mencionar algunos de los problemas y de las preguntas que hacen algunos amigos. Sí. Tome el que usted cree que maneja mejor. La alimentación animal para, redundancia, para alimentar los animales que los seres humanos consumen, puede que sea mayor, tenga una demanda mayor de alimentos que darle directamente el sorgo, el trigo, el arroz, el maíz al ser humano y evitar la crianza porque esos cereales o esos productos le producen las grasas, la proteína y los glúcidos que necesita el ser humano. En esa dirección, ¿es posible disminuir la cantidad de aves, ovinos, caprinos, etcétera, y darle directamente esa alimentación al ser humano? Bueno, el ser con humano, menos problemas. El ser humano necesita proteína y la proteína fundamentalmente viene también del animal, ¿no? Sí. Es decir, y es un logro de la humanidad que en los últimos 30 años hayamos sido capaces de aumentar la ingesta proteica de fuente animal en todos los ciudadanos. Evidentemente, la producción ganadera o animal en los últimos años, sobre todo hace 30 o 40 años, es muy demandante de agua, de biodiversidad, de suelo. Por tanto, la tendencia es ir a modelos más eficientes de producción animal y, por otra parte, también de consumo más racional, ¿no? Hemos llegado al otro extremo, que comemos en algunos casos mucha carne. La pregunta viene porque posiblemente un becerro, como dice aquí, cuando alcance sus 2 años o sus 400 kilos, o 200 kilos, no sé cuánto es el consumo, ya ha consumido más alimento que el que le va a suplir en carne o en proteína al ser humano, ¿o no? Es decir,
Efectivamente, para tener un filete, una carne en la mesa, Sí. si usted analiza los litros de aguas que eso demanda, los kilos de trigo, de pienso, de concentrado, son muy elevados, ¿no? Y ahí Mucho el más balance de lo que te mucho va. más. Pero también necesitas el animal, la máquina, el animal, de ese punto Es de la vista, que transforma en proteína. que ese también trigo la en proteína. necesitas. Bien, está claro. Entonces, el otro tema es los controles de plagas para poder, es decir, las grandes empresas que fabrican transgénicos, que fabrican insecticidas y dice, bueno, el problema es que sin esto no se pueden obtener estos resultados. ¿Hasta dónde eso es verdad o es falso? no, efectivamente, toda esta investigación, innovación tecnológica ayuda a aumentar la productividad y por eso somos capaces de alimentar a tantos millones de personas más. El problema es si quieres, unos efectos no controlados o no contemplados en un inicio, que es todo el tema de biodiversidad. Estamos afectando a la biodiversidad y también hay una discusión muy importante sobre quién tiene esa tecnología y quién puede usarla y si está accesible a todos o solo a unos cuantos, ¿no? Entonces, si esas herramientas que tienen una buena orientación se utilizan bien y no excluyen a parte de los productores o afectan al cambio climático o a la biodiversidad, es cuando ahí se dan los debates, ¿no? Bien. Entonces es un tema complejo, complicado, pero no quiere decir que la tecnología y la innovación no sea necesaria. Un ejemplo que nos puede enseñar a nosotros a entender, Estados Unidos tiene en su subsuelo más petróleo que aquellos países de que Estados Unidos les compra ese petróleo. Es decir, tiene sellado sus pozos y prefiere comprarlo para en el futuro, las futuras generaciones, si necesitan ese petróleo, lo tienen. La pregunta es, cuando se habla que en el mar hay suficiente proteína y que nosotros estamos produciendo, pudiendo comenzar a usarla, los organismos internacionales no lo recomiendan mucho porque prefieren que sea una reserva para el futuro. No necesariamente, es decir, siempre se ha hablado del potencial del mar y eso, el tema de las algas, el tema del pescado, lógicamente también con un uso racional de todos esos recursos naturales, pero sí somos muy promotores de tratar de pensar en alternativas y de diversificar la fuente de alimentos, ¿no? Esos organismos que usted pertenece, cuando planean, no planean para un año, planean para las generaciones futuras, ¿verdad? Efectivamente, Tienen que pensar que no es un mundo de 10 años ni de 100 años. Efectivamente, nos piden los países, porque finalmente no somos más que una organización de países, mirar en perspectiva, ¿no? Y yo creo que eso de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, más que un eslogan, es una concienciación de que somos unas sociedades con recursos limitados y cualquier modelo de desarrollo que nos demos tiene que contemplar los recursos del futuro. Cuando comenzamos a hablar, usted dijo político muy raro y yo dije económico. Muchos países tienen programas sociales. Por ejemplo, en República Dominicana es posible que de los 10 millones de habitantes que tenemos, más 2 en tránsito que andan, que casi son definitivos, es decir, que aquí se alimentan 12 millones de personas diariamente. Sería posible que esos 12 millones ustedes conocen o no, o desconocen, que hay aproximadamente 3 millones que comen de mano del Estado en forma gratuita, es decir, que no solamente el enfermo que está en el hospital público, ni el preso que está en una cárcel, ni el estudiante que la universidad le da la comida subsidiada, ni los comedores económicos, sino desayuno escolar, tanda extendida, maestros, estudiantes. Posiblemente hay entre 2 y 3 millones de personas que por lo menos 10 meses al año comen ahí. ¿Esos programas sociales son propios solamente de República Dominicana o lo hay en toda parte del mundo? Son muy característicos de América Latina y el Caribe, ¿no? América Latina, por su propio modelo de desarrollo, ha apostado mucho por programas sociales no contributivos, es decir, que no se compren. No, en el sentido que, claro, en América Latina hay mucha economía informal y entonces no tanto viene... No contributivo, ¿qué es?
Es decir, que no, es decir, cuando hablamos de programas sociales contributivos, no contributivos, ¿no? Los contributivos, si quieres, es más el modelo del norte, en el sentido de que tú pagas tus pensiones, pagas tus contribuciones. Pero te dan un ticket de alimento. Y en el caso tengas problemas, te dan un salario compensatorio, ¿no? En América Latina ha ido mucho en la línea de transferencias condicionadas, transferencias de alimentos, ¿no? Como FAO siempre hemos dicho que lo primero es como un enfoque de doble vía. Primero hay que comer. Cualquier sociedad que no coma no puede desarrollarse adecuadamente. Si tienes garantizado el alimento, y ahí vienen muchos los programas de protección social, puedes empezar a crecer con los temas productivos, pero tienen que ir de la mano, ¿no? Es un enfoque de doble vía y somos apoyamos muchos programas de garantizar al menos los alimentos adecuados. Veo que usted tiene 10 años ya en el área. Y se nos ocurre pensar, su experiencia, sin hacer crítica a ningún gobierno específico, es que la canalización de esa comida es producto de que gran parte se quede en el camino con corrupción. Yo creo que no, es decir, se han sofisticado mucho estos programas. Efectivamente, como cualquier programa público, hay espacio para la corrupción y hemos visto también temas, ¿no? Pero se han también eficientado mucho en términos de identificación de beneficiarios, sistemas de monitoreo, rendición también de peso, es decir, van condicionados a que la madre vaya... Sí, eso es auditable entonces. Es auditable, es mejorable, pero hay muchos instrumentos que se han mejorado, se han tecnificado, están digitalizados. Efectivamente, hay que repensarlos, hay que ver cómo llegar a las poblaciones más vulnerables y no duplicar la oferta o el programa público a familias que vienen por diferentes vías. Pero sin esos programas de protección social, en un momento además que tenemos actualmente de crecimiento económico en la región, de incertidumbres, podemos volver a cifras de hace 20 años en términos de pobreza. Doctor, para terminar, supongo que las Naciones Unidas y la FAO tienen programas de investigación, o por lo menos asumen alguna investigación de alguna institución importante. Todo el mundo sabe, porque ha pasado por ello, que un ser humano tiene todo lo necesario en su alimentación, en sus primeros 4 años, quizá en sus primeros 2 años, con la leche. ¿Cuántos alimentos completos como la leche para dar seguimiento después de los 4 años? ¿Qué alimento ustedes recomiendan o conocen o existe que tenga las mismas condiciones de la leche, que tiene todos los elementos necesarios para un ser humano formarse y mantenerse en muy buenas condiciones? Yo creo que está muy analizado país por país con las guías de alimentos basadas en alimentos, donde al final es esa imagen de la pirámide, ¿no? En otros países es un círculo. Es decir, al final es comer de todo, diversificado y lo más natural posible, lo menos procesado posible. En el momento que puedes garantizar tus frutas, tus hortalizas, un poquito de pescado, un poquito de carne, menos hidratos de carbono, según también la edad. Es que para sustituir eso se necesita hacer una fórmula, de una combinación de elementos, ¿verdad? Claro. Es decir, que no existe un producto existe el que te alimento pueda mágico, decir. la bala mágica. Lógicamente hay alimentos más nutricionalmente más interesantes, como el amaranto, la quinoa, la leche, pero necesitas también omega 3, necesitas un poquito de carbohidratos, necesitas un poquito de azúcar, un poquito, no un exceso. Por tanto, al final se trata de comer diversificadamente, equilibradamente y de una manera también de sentido común. Y prolifera mucho entre los trabajadores que salen, que tienen que pasarse el día en la calle, que van a una fonda y piden el plato del día, que por lo regular, en la mayoría de los casos es arroz, habichuela, carne, ensalada. ¿Ese es el plato de comida necesario para una persona poder desempeñarse bien durante una jornada laboral? Depende mucho también de tu jornada laboral. Si es un trabajador que físicamente desgasta mucho, necesita más calorías, necesita más hidratos de carbono. Si es como yo, que me paso 10 horas delante de un computador, si tomo 3 días seguidos ese plato, gano 5 onzas. Entonces también ahí vas a engordar mucho. Ahí voy a engordar. Hay un tema también de hábitos sedentarios versus tus ingresos de alimentos, ¿no? Y eso hay que verlo. Bien. Pero si no tiene un poquito también, además de arroz, de proteína, un poquito de vitaminas, es decir, es esa combinación y luego la cantidad función también de tu gasto, ¿no? Bien. Doctor Ricardo Rapalo, oficial de Seguridad Alimentaria y Nutricional de América Latina, de la FAO, le damos las gracias y a los televidentes
que dejamos corto, pues le prometemos que vamos a ver si lo invitamos un año entero aquí, doctor, porque son tantos temas, doctor. No, muchísimas gracias a ustedes. El tema de la alimentación gracias por ese aporte. es apasionante y bueno, a su disposición cuando ustedes necesiten. Gracias, doctor. Gracias.